Los invitamos a nuestra segunda mesa, la irrupción del populismo. Volvemos a recordar que pueden hacer sus preguntas a los participantes en Twitter con el hashtag #MoreSantiago y nos comprometemos a que ellos se las responderán por la misma vía. Esto es posible gracias a un sistema de Analytic, una empresa dedicada a la investigación, diseño y desarrollo de herramientas de monitoreo de redes sociales, líder en Latinoamérica. Saludamos cordialmente a don Carlos de la Torre, profesor de la Universidad de Kentucky. A Andrés Sherman, profesor de la Universidad Diego Portales, y a Daniel Halpen, profesor de la Facultad de Comunicaciones. Don Carlos. Ahí va. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar en Chile otra vez. La charla de ahora voy a enfocarme en la relación de los populistas con los medios de comunicación, que me parece que es mucho más apropiada para una facultad de comunicación. Los populistas, como ustedes bien saben, siempre han sido innovadores mediáticos. Eva Perón usó la radio para relacionarse directamente con sus seguidores a través de discursos melodramáticos en las que transmitió su odio a la oligarquía y su amor al pueblo y a Perón. Muchos líderes populistas surgieron con programas de televisión. Trump, por ejemplo, con el programa El Aprendiz, que fue muy popular por 10 años. La televisión fue el mecanismo principal que usaron Carlos Menem o Silvio Berlusconi para ligarse con sus electores. Beppe Grillo, Pablo Iglesias usan la web, tienen una serie de programas muy creativos en la web para interactuar con sus seguidores. Y el Twitter, como ustedes saben, es una de las herramientas favoritas de Donald Trump, Pablo Iglesias y Rafael Correa para comunicarse directamente con sus partidarios. Antes de empezar a hablar sobre los casos, tengo que definir qué es populismo. Populismo, yo no me refiero al populismo como políticas irracionales, como políticas económicas irracionales que fomentan el gasto sin preocuparse por los ingresos. Esa visión del populismo como políticas económicas irracionales no es la que yo suscribo. Tampoco veo al populismo como una reacción irracional de masas atrasadas y que están en condiciones de anomia y son manipuladas por un charlatán. Para mí el populismo es una lógica política para crear identidades. Es una lógica política que divide a la sociedad en dos campos antagónicos e irreconciliables, el pueblo contra la oligarquía. El populismo no busca simplemente la renovación del sistema, busca la transformación casi revolucionaria de las estructuras existentes. Y un líder dice ser, y a veces es construido como la encarnación de los valores populares. Y el populismo tiene una lógica bastante autoritaria, porque el pueblo aparece como uno. Hay un solo pueblo que se enfrenta a la oligarquía, y todos los que son enemigos del líder terminan siendo enemigos del pueblo, del líder, de la nación y de la historia. Cuando renació el populismo latinoamericano, luego del retorno a la democracia, fue explicado por muchos analistas por el poder de la televisión. Muchos sociólogos y gente que trabaja en comunicación y politólogos dijeron que la televisión crea lazos directos entre líderes y seguidores y que la televisión explicaría no solo la elección de los populistas, sino que también sus estilos de gobierno en que los partidos y las instituciones políticas son reemplazados por imágenes televisivas para dar sensaciones de participación, así como de inversión simbólica del orden. Pero un investigador, Taylor Boas, publicó un importante ensayo en el 2005 titulado La televisión y el neopopulismo en América Latina, basado en el análisis estadístico de sondeos de opinión pública en 3 elecciones: la elección de Brasil del 89, las elecciones de Perú del 2000 y del 2001, y demostró que si bien la televisión contribuyó a la victoria de Collor de Mello en el 89 y de Fujimori en el 2000, no tuvo mucho que ver o nada que ver con la política neopopulista, más bien fue la cobertura sesgada de los medios lo que explicaría por qué ganaron estos candidatos. Pero si bien la televisión no es la única variable que explica por qué ganan elecciones los populistas gobernaron
y trataron de crear canales de comunicación directa con sus seguidores sin las mediaciones de los partidos. Para ilustrar cuando los populistas son exitosos o no son exitosos en transformar la representación política en eventos mediáticos, comparo los casos de Abdalá Bucaram y Rafael Correa en Ecuador. Y hago esto porque he hecho mucho trabajo etnográfico sobre estos dos populistas y además porque el primero, Bucaram, fracasó en su intento de deslegitimar a la prensa y fue destituido apenas a 6 meses de estar en el poder. Sin embargo, Rafael Correa logró imponerse a los medios, creó canales alternativos de comunicación directa con la ciudadanía y gobernó por 10 años. Luego de esta comparación y en las preguntas, si hay tiempo para eso, podemos ver cómo los medios han sido usados por otros líderes populistas. Inspirándose en el estilo de Carlos Menem, Bucaram representó sus actos de gobierno como un show de televisión en el que el poder se dramatizaba en los espacios de la cultura popular como el fútbol y la farándula. Bucaram representaba los sueños de éxito y de movilidad social de la gente común, como son jugar el fútbol con estrellas, bailar con modelos teñidas de rubio o transformarse en un animador de programa de televisión. Estando siempre presente en la televisión, la radio y la prensa, Bucaram trató de construir su figura como el evento político central. Su imagen de triunfador en esferas no políticas como los negocios y los deportes, y su nuevo rol como cantante de baladas y presentador de show de variedades de televisión fueron constantemente transmitidos a los hogares. Rifó en una Teletón su bigote de estilo hitleriano para recaudar $1 millón para la beneficencia. Presentó en televisión un CD en el que él cantaba con el grupo de baladas pop Los Iracundos, que no sé si ustedes todavía se escucha por acá en Chile. Abdalá actuaba en televisión para el público y transformaba los significados de lo que debía discutirse en la esfera pública. Los debates sobre su vida personal y los significados de sus apariciones en la televisión fueron temas tan importantes como los discursos sobre sus proyectos y programas de gobierno. Es así que manifestaba su opinión sobre qué jugadores debían ser contratados por el club de fútbol, el Barcelona, que es el más importante del Ecuador, del cual fue presidente, a la vez que era presidente de la República, a la vez que defendía su plan económico neoliberal. Tengo unas fotitos, entonces quiero pasar unas fotos sin detenerme mucho. Ahí es un show de barricada de Bucaram. Es el título de su CD, El Loco que Ama. Él se llamaba a sí mismo El Loco que Ama y usó siempre esa simbología. Ahí está grabando su CD y ya es presidente de la República. Y acuérdense que el Ecuador es como Chile, es un país mojigato y lleno de formalidades y de cosas. Canta con la cosa presidencial con los iracundos. Toda la campaña la hizo con los iracundos. Y ahí está en la televisión presentando su CD con modelos teñidas de rubio. No conseguí mejores fotos, pero hay otras en que baila el rock de la cárcel. Y aquí está cuando rifó su bigote por $1 millón. Bueno, si bien su intención fue crear eventos mediáticos que atraigan grandes números de televidentes y rompan con las rutinas de la televisión, estos eventos no fueron interpretados por la opinión pública y por las audiencias de clase media para arriba como representativos de los valores, símbolos y narrativas de la ecuatorianidad. Más bien los periodistas y muchos ciudadanos los vieron como un peligro para la democracia. Bucaram siempre tuvo una mala relación con la prensa. Fue electo en el 96 con la oposición de la mayoría de los editoriales de los periódicos. Durante su gobierno, los periódicos y noticieros se opusieron al presidente, cuestionaron su estilo de gobierno chabacano y vulgar, su apropiación autoritaria de la voluntad popular al autoproclamarse como la encarnación de los verdaderos valores populares. El líder populista dice que él es del pueblo, pero él se inventa cómo es del pueblo. Entonces Bucaram se inventaba una forma de ser popular que no necesariamente es la forma en que muchos sectores populares viven su identidad, su cultura, sus cosas. Y también cuestionaron la imposibilidad de mantener diálogos en los que se discutan diferentes propuestas y opiniones. Los periodistas así estuvieron al frente de la oposición democrática de Bucaram cuando denunciaron la corrupción del gobierno de Bucaram.
Y también rechazaron su uso de la cultura de masas y de imágenes televisivas como sustituto a los diálogos sobre políticas públicas. Pero sin embargo usaron la noción de cultura para marcar una diferencia entre los ciudadanos de clase media y racionales y Bucarán como la encarnación de los valores chabacanos del pueblo bajo. Y a la vez, otra cosa que hicieron los periodistas es usar argumentos xenófobos, porque Bucarán, al ser un representante de una élite marginal de origen libanés, en el Ecuador a los libaneses se les dice turcos, decían que por el hecho de ser turco era corrupto. Entonces la prensa tuvo un rol doble, por un lado una agenda democrática, pero a la vez una agenda clasista que descalificó a los seguidores de Bucarán como inherentemente bárbaros. Bucarán fue depuesto luego de grandes manifestaciones en su contra. El Congreso dijo que él estaba loco, él siempre se llamaba a sí mismo el loco, con mayoría de votos decidieron que Bucarán estaba loco, y fue destituido luego de grandes manifestaciones populares. De ahí hay una foto de las protestas contra él, y la gente estuvo muy molesta con su proyecto neoliberal, con la corrupción del gobierno y su estilo político. A diferencia de Bucarán, que no pudo subyugar a la prensa y cuyos eventos mediáticos fueron rechazados por grandes sectores de la población, Rafael Correa logró usar los medios para sostenerse en el poder por una década, caracterizar a los medios privados como representantes de los intereses oligárquicos y para establecer canales directos de comunicación con la ciudadanía. El gobierno de Correa fue el anunciante más grande en televisión. Todas las semanas dio al menos una cadena obligatoria de televisión que tienen que retransmitir todos los canales y todas las estaciones de radio. Y en estas cadenas informó las actividades de su gobierno, pero la mayor parte de las cadenas se enfocaban en Correa, visitando obras, dando discursos. Era Correa el que era el país, era un poco lo que se trataba de hacer. Su innovación mediática más importante fueron los enlaces ciudadanos, que son programas de radio y televisión que duraban 3 horas. Desde el 2007 hasta el 2017 dio 532 enlaces que sumaron 1.346 horas de televisión. O sea, los ecuatorianos siempre le vieron a Correa, todos los sábados le veían a Correa, y la gente al principio le escuchaba mucho, le escuchaba o le veía, siempre estuvo presente. Los enlaces permitieron que el presidente se convierta en una figura carismática que simbólicamente fue el centro de la nación, que irradió su poder hacia todos los rincones. El poder se materializó en el verbo del presidente, que insultó y cuestionó la mediocridad de sus rivales, exigió más trabajo y mejores resultados a sus colaboradores, halagó a su pueblo al que sirvió trabajando, dice él, sin descansar, y al que explicó didácticamente como un profesor universitario sus políticas de gobierno. Además, y en términos más pragmáticos, Correa marcó la agenda noticiosa. Todos los periodistas estaban obsesionados con lo que él iba a hacer en los enlaces, lo mismo que hizo Chávez con el aló presidente. Los periodistas escucharon además sus programas porque ahí cuestionó a la prensa corrupta, como dijo él, dio directrices de orden a sus colaboradores, denunció a enemigos políticos y explicó las diferentes acciones que emprendería su gobierno. En el enlace además ayudó a que se renueve el lazo carismático entre el presidente y sus electores, ya que por al menos 3 horas le escucharon o vieron parte de su programa de televisión. Además, Correa visitó lugares apartados del país, pueblos pequeños, lugares de que ningún político normalmente visita. Y al visitar lugares apartados, Correa reforzó su carisma, pues al igual que los lobos y los reyes, recorrió todo el territorio buscando convertirse en el centro del orden social. Durante los rituales durante los enlaces se dio el mismo ritual. El acto por lo general arrancó con una canción, Patria Querida, que todos coreaban. Luego el presidente se sentó, como estoy yo, en un alto podio, en el que disertó como si fuese el profesor de la nación que daba cátedra a los ciudadanos. Usó presentaciones de PowerPoint muy sofisticadas, no como el PowerPoint chafo que yo estoy usando. Las cátedras magistrales del presidente fueron interrumpidas por los aplausos de los asistentes o por las preguntas de Correa al auditorio, que la gente contestaba con el sí o con el no. Rara vez hubo diálogos entre el mandatario y su pueblo. De esta manera se escenificó claramente el poder. El presidente catedrático de la nación está por encima del público, que lo aclamó, pero no tuvo la posibilidad de entablar diálogos críticos con el primer mandatario. El presidente, como buen católico que es, hizo un minucioso recorrido de todas sus actividades. Parecía que hacía un acto de constricción.
y en él disertó: todo lo que le pasó a él le ocurrió a la patria. Estas intervenciones además demostraron que él es la patria, a la que sirve con verdadera fe y dedicación. Además, no perdió la ocasión para hablar de la belleza del Ecuador de manera bastante cursi. Por ejemplo, dijo: yo que he tenido oportunidades de viajar, creo que el Ecuador es el país más lindo del mundo. Todos los ecuatorianos dicen eso y los chilenos también, ¿no? En otra ocasión manifestó: hasta las ballenas vienen al Ecuador para hacer el amor. El presidente también habló de su vida privada, de sus sueños y de sus logros. Utilizó un lenguaje coloquial y los modismos lingüísticos de las clases populares guayaquileñas para demostrar que es igual al pueblo, que viene desde abajo y que no es un aniñado. Pero a la vez el líder es una figura excepcional y es superior a las personas comunes que lo ven en vivo, pues Correa estudió con becas en las mejores universidades y consiguió un título de PhD en los Estados Unidos. Utilizó el discurso técnico del economista, que además sí maneja cifras e indicadores para presentar las iniciativas del gobierno. Es así que el presidente de origen popular es a la vez un ser superior que maneja los códigos científicos y técnicos que pueden llevar al país a la modernidad y al desarrollo. Para amenizar un programa que duró 3 horas, en el cual usaba PowerPoints para hablar de cosas muy aburridas, el presidente también imitó burlonamente a sus adversarios, gesticuló, rió y se enfadó. Reclamó con tono enérgico a sus subordinados cuando no hicieron bien su trabajo. Es así que las fallas del gobierno son responsabilidad de otros y el líder refuerza su infalibilidad sobre la de los simples mortales que cometen errores. Cuando se refirió a lo que él llamó las barbaridades de sus adversarios, dejó el tono de voz del catedrático, se enrojeció, subió el tono de voz y los descalificó como mediocres. Durante los conflictos con el movimiento indígena, por ejemplo, se refirió al liderazgo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador como ponchos dorados y peluconería indígena, mientras que las cámaras enfocaban a los indígenas que colaboran en su gobierno, que le reían las gracias y los chistes de tono racista al presidente. Estos momentos de confrontación se sellaron con consignas revolucionarias emitidas por el primer mandatario, como por ejemplo: no pasarán. La sesión estelar de su programa fue la libertad de expresión y es de todos, en clara referencia a las consignas de su gobierno que giraron en torno al eslogan la patria y es de todos. En esta sección cuestionó la veracidad de los medios que según él son instrumentos de sus dueños para hacer negocios. Pasó segmentos de la canción de Piero que dice, y le cito a Piero: todos los días los diarios publican porquerías. Y un fragmento de la canción de Jorge Heredia que dice: mienten, mienten, qué forma de mentir. Así transformó a la política en una disputa sobre la credibilidad de su persona frente a la falta de veracidad de los medios. De esta manera, a la vez que esgrimió explicaciones técnicas para argumentar sobre las políticas de su gobierno, también personalizó la política como una lucha ética entre el pueblo y los enemigos de la nación. Su tecnopopulismo, como lo caracterizo yo, combinó apelativos emocionales con propuestas bien estudiadas de políticas públicas. Así pudo llegar a varios públicos con la razón y con los sentimientos sobre las virtudes de su proyecto y sobre la falsedad y mala fe de sus opositores, sobre todo de los medios. Ya que los diarios son los enemigos del pueblo, del presidente y de la historia, se merecieron todo tipo de insultos. Por ejemplo, en un enlace calificó al diario El Universo como pasquín, esa porquería, corruptos, mediocres, farsantes y payasos. En varios enlaces con los ojos, con el rostro rojo de rabia, rompió periódicos, calificó a los periodistas de manipuladores, mediocres, corruptos, conspiradores, sicarios de tinta y golpistas. Parece Trump, o Trump se está copiando de Correa. Las palabras del presidente han motivado a que algunos de sus seguidores exaltados amenacen a periodistas aludidos. En esta lógica maniquea del discurso presidencial, en la que solo hay amigos o enemigos, no hay lugar para las sutilezas y las complejidades del periodismo y del debate democrático sobre lo público. O se está a favor y se alaba la obra del gobierno, o se lo critica con el riesgo de despertar la ira del presidente. Si fuese solo los insultos del presidente no sería tan grave, pero los insultos van acompañados con las amenazas de usar la ley para llevar a los periodistas y a los dueños de los medios presos o multarlos con multas increíblemente altas, para luego el presidente, como un ser magnánimo que es, perdonar a los presidentes que hayan sido castigados con la ley. Con el objetivo de estrangular económicamente a los medios, prohibió
la publicidad en los medios mercantilistas y aumentó los costos de papel, es una típica arma que usan los presidentes para atacar a la prensa cuando quieren. Los medios privados se vieron en la disyuntiva de bajar el tono de sus editoriales y abandonar la investigación periodística sobre abusos del poder para mantenerse en el gobierno o perder sus negocios. El Diario Hoy, uno de los periódicos más importantes, quebró por las injerencias del gobierno, y Diario El Comercio fue vendido a un empresario mexicano, el señor Ángel González, que es conocido en América Latina por tener muy buenas relaciones con cualquier gobierno de turno. Voy a enseñar unas fotitos de Correa. Ah, bueno, ahí está Bucarán cuando le destituyeron, ahí está. Esas son las fotos en la campaña del 2006. Recuperemos la patria, el eslogan de la patria fue su lema. En la campaña del 2006 le dio por, esto es interesante, tiene un PhD en economía el presidente Correa, y le dio por cantar música de protesta, y los eventos eran como una verbena o una fiesta popular más que un acto político. Correa al principio daba discursos como profesor de macroeconomía, que es de él, y la gente se quedaba dormida. Entonces le enseñaron a que diga una idea corta, pongan música, la gente baile, él baile, y otra idea corta. Y a veces cantaba. Parece que les gusta mucho cantar a los presidentes ecuatorianos, yo no sé por qué, y no crean que tienen buena voz, tienen voz de tarro, pero bueno. Para el contraste, ¿no? Ahí está jovencito, ahí está después de varios años de poder, en la campaña del 2013. Ahí están los enlaces ciudadanos, obviamente el escudo ecuatoriano atrás. Ahí es cuando ve las mentiras comprobadas de la prensa, rompiendo diarios, eso lo hacía cada rato. Y bueno, allá voy. Correa fue un innovador mediático. Carolina Ávila, en una tesis excelente que fue defendida hace 2 días en esta facultad, demuestra que hubo todo un proceso de profesionalización del aparato de comunicación estatal que logró marcar la agenda noticiosa y marketear la marca de la Revolución Ciudadana encargada en Correa. Correa llegó en el 2006 al poder usando los nuevos medios como la web y YouTube, y fue el presidente latinoamericano que más usó el Twitter. Sin embargo, a diferencia de lo que se esperaría, que el Twitter sea una herramienta interactiva que promueva la democracia horizontal y el debate democrático, en manos de un presidente populista, se lo usó para establecer una comunicación autoritaria desde el poder. Silvio Weisbord y Adriana Amado demuestran que si bien Correa fue el presidente que más respondió a sus tweets, lo hizo para demostrar su poder y autoridad y no debatir. Su tweet más común fue "favor atender". Correa más usó este medio para atacar a sus enemigos políticos y en particular a los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil que promueven la libertad de expresión. Los populistas son innovadores mediáticos que usan los medios para relacionarse directamente con su pueblo y para manufacturar a los rivales como enemigos del pueblo, de la nación y del líder, como dice. Si bien politizan exclusiones políticas, económicas y culturales y dan valía a los sectores populares, se autoproclaman como la única voz del pueblo y silencian las voces críticas. Provocan conflictividad con las instituciones del poder constituido. Bucarán no logró una ruptura populista y fue destituido apenas 6 meses estuvo en el poder. Correa dio fin con el antiguo régimen. Si bien promovió el rol del Estado como el centro de la economía, redujo la pobreza, dio fin al neoliberalismo. Yo creo que estas son cosas chéveres, o sea, no es que yo estoy añorando el viejo régimen que había en el Ecuador, pero a la vez su gobierno fue autoritario y atentó en contra de la independencia de la sociedad civil del Estado y controló y sofocó a la esfera pública. La prensa crítica migró a la web, la prensa que había tenido todo un proceso de profesionalización y de buscar hacer periodismo investigativo. El periodismo investigativo, lo poco que se investigó, se lo hizo desde la web, pero no desde los periódicos. Entonces los populismos hay que distinguir, creo yo, entre los procesos de inclusión populista, porque los populistas se han incluido al pueblo, han dado valía a los sectores más bajos, han politizado temas que eran considerados como técnicos, por ejemplo el neoliberalismo. Antes de que Correa suba se consideraba el neoliberalismo como una cuestión de los expertos que tienen esos maravillosos modelos
macroeconómicos que no entendemos. Pero bueno, se politizan todos estos temas, pero el problema es que los líderes populistas asumen que la diversidad de la población, en toda su diversidad y pluralidad, se puede reducir a la lucha entre dos campos nítidos y antagónicos: el pueblo en contra de los enemigos del pueblo, de la patria y de la historia, en América Latina la oligarquía, y el pueblo obviamente es encargado en un líder que no se ve como un presidente más, sino como el redentor de la nación. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Le agradezco a Daniel, a Eduardo, a Sebastián por haberme invitado y por la organización de este seminario. Bueno, y todo un desafío más de hablar de populismo después de la intervención de Carlos, que lleva años analizando el tema y viendo los movimientos populistas en América Latina fundamentalmente. Yo, más que para entrar dentro de una definición más conceptual de populismo, que de alguna manera es algo que Carlos abordó antes de ver el caso ecuatoriano, quiero hacer un análisis o mostrar un poco de evidencia de la relación que puede haber entre populismo y redes sociales fundamentalmente. Hay una cara un poco más positiva, una cara un poco más luminosa de la relación entre redes sociales y participación política. La capacidad de generar relaciones más horizontales, de multiplicar en el fondo las voces que participan en el discurso público, es algo que lo hemos visto y algo que lo hemos estudiado. Fenómenos como los que vemos acá, que tienen que ver, por ejemplo, con la primavera árabe, las manifestaciones que hubieron en la Plaza Tahrir y que después se difundieron por distintos países de la zona, o otros fenómenos que hemos visto en Estados Unidos y con mucha fuerza también en la experiencia chilena, nos ha mostrado que efectivamente las redes sociales pueden tener un efecto relevante. Obviamente no es un efecto único, no es un fenómeno monocausal, hay muchísimos otros aspectos que pueden influir o que están influyendo simultáneamente en la participación, pero algunas de las características que tienen que ver con la disminución de los costos y de los costos de organización, de alcanzar masas críticas de gente vinculadas a ciertos temas, de construcción de identidad, son todos aspectos que han favorecido en ese sentido la movilización y hay bastante evidencia al respecto, hay bastante evidencia en el caso chileno, hay bastantes estudios en el caso europeo, en el caso norteamericano, se ha acumulado bastante evidencia al respecto. Y ese, digamos, es como lo que hasta ahora hemos conocido como el lado como más luminoso o más pro-democratizador que pueden jugar las redes sociales. Ahora, hay un ámbito distinto, hay un lado más oscuro que tiene que ver un poco con lo que vamos a ver, lo que estamos viendo en este panel, que tiene que ver con la irrupción del populismo en distintos niveles, en América Latina, en algunos países europeos, en Estados Unidos, vinculado también con niveles de nacionalismo muchas veces muy fuertes, que nos hacen también tener que poner la atención y ver qué es lo que está pasando. Obviamente sería absurdo pensar que hay líderes populistas o que esta irrupción tiene que ver solo con las redes sociales. Tenemos líderes populistas en América Latina y en el mundo desde hace décadas y siglos probablemente, pero sí tratar de entender en el fondo cómo es la conversación o cómo es la relación entre estas formas de liderazgo y las redes sociales. Y después finalmente tratar de pensar qué es lo que puede pasar en Chile, cuál es el contexto chileno y qué es lo que puede pasar en Chile. Acá les pongo algunos ejemplos de algunos tweets de Trump antes de la
durante la campaña y ya como presidente, donde se empiezan a instalar una serie de situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la acusación de fraude en el voto popular, o este segundo tuit que tiene que ver con la relación con los medios, cómo en el fondo Twitter se empieza a convertir, en el caso de Trump, en una forma de relación directa que trata de pasar por encima de cualquier forma de intermediación. O sea, una de las características de los liderazgos populistas justamente es tratar de construir esa relación directa, digamos, con el pueblo, y crear como esa identidad y tratar de tratar de saltar, digamos, todas esas instancias intermedias, tanto institucionales, que son las instituciones más bien republicanas o democráticas que conocemos habitualmente, y también instituciones como los medios de comunicación, como la labor de intermediación que tradicionalmente han jugado los medios de comunicación. La experiencia de América Latina también en ese sentido es generosa, por decirlo así. Sobre todo es generosa durante los últimos años. Tuvimos a Hugo Chávez, a Maduro hoy día, a Evo Morales, a Rafael Correa, que también en el fondo podemos analizar y debemos incorporar dentro de este fenómeno. De hecho, cuando hoy día con sorpresa uno lee o lee la prensa norteamericana y ve como con sorpresa, hay gente que se asombra de que el presidente esté gobernando por Twitter y que esté haciendo anuncios, despidiendo gente, anunciando proyectos de ley, atacando a sus enemigos desde Twitter. Es una experiencia que en Latinoamérica ya vivimos muchos años antes, digamos. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las características del populismo que se pueden potenciar en las redes sociales? La primera es lo que conversábamos recién, es esta comunicación directa con la ciudadanía, saltarse todas las formas de intermediación posibles, tanto en términos institucionales y cuando esas instituciones empiecen a interferir en la relación o en las decisiones que quiere tomar ese líder, atacar directamente esas instituciones, como también de los medios de comunicación tradicionales que pueden tener líneas editoriales distintas, pueden ser opositores a ciertas políticas del gobierno, etc. Esa es una primera característica que permite, digamos, potenciar las redes sociales. Lo otro, esta idea que también Carlos hablaba recién, de estos discursos maniqueos, de esta separación como entre amigos y enemigos. Ese tipo de discurso también puede sintonizar o puede ser muy efectivo al interior de las redes sociales. Los ataques a la élite política y económica también son otra característica de los líderes populistas que nosotros vemos reflejados o que vemos presentes en redes sociales. El desarrollo de características emocionales, de liderazgos carismáticos, el rechazo muy fuerte a los políticos profesionales, a los políticos que han estado siempre y que no han conseguido nada y que todos los problemas siguen ahí. O sea, también es un elemento característico, un elemento presente dentro del discurso populista que uno también ve reflejado en redes sociales. Los discursos nacionalistas, antimigración, en el caso de Europa y de líderes nacionalistas europeos, eso ha sido muy fuerte. En el caso de Le Pen, en el caso de Holanda, de algunos movimientos en Alemania, también lo hemos visto con fuerza. Y uno ve ahí cómo se adecúan, es la adecuación a los tiempos. La posición nacionalista y pseudo-fascista de Le Pen es muy antigua y tiene una tradición larga con su padre, digamos. ¿Sí? Lo que hay hoy día, digamos, es un uso, y vamos a ver algunos ejemplos a continuación, de cómo usar las redes o la tecnología que está disponible para poder potenciar, digamos, esos mensajes. Hay un estudio muy interesante de Engenser y otros, que acá lo tengo, aparece la cita, en el fondo donde ellos hacen un análisis de contenido de los tweets y de los mensajes de líderes populistas en 4 países. Y empiezan a través del análisis de contenido empiezan a ver cuál es el tipo de mensaje que ellos con mayor tipo de frecuencia, empiezan a generar. Y detectan como estos 5 grandes puntos. Uno que tiene que ver con énfasis en la soberanía de los ciudadanos, como que el poder está en los ciudadanos, como que tenemos que apelar directamente a que todas las decisiones las tienen que tomar o tienen que participar los ciudadanos. En la defensa como de los intereses del pueblo, como la identidad del líder con el pueblo, para que éste, desde esa posición, defienda, abogue, discuta y movilice si es necesario cuando cree que hay proyectos que son de
beneficio colectivo que están teniendo problemas. El ataque a la élite también, con mucha frecuencia aparece el ataque a la élite, las invocaciones emocionales y también el tema de la exclusión, el tema de los discursos de exclusión hacia otro grupo, hacia minorías y hacia migrantes con mucha fuerza. Y eso sobre todo en los países, en países europeos, con flujos de migración fuertes, con movimientos nacionalistas potentes, que tienen aspiraciones electorales importantes, se transforma en un tema de conversación más o menos habitual. Ahora, si ellos logran distinguir diferencias entre qué es lo que hacen los populistas de izquierda, por decirlo así, y los populistas de derecha en términos de sus mensajes en redes sociales. Mientras los populistas de izquierda fundamentalmente están en la defensa de los derechos del pueblo, esta idea de ser como los grandes representantes de los derechos de las clases populares fundamentalmente, y los ataques a la élite económica, los ataques al empresariado, la idea de la concentración del poder, o sea, ese es el foco principal. En el caso de los populistas de derecha, hay un ataque muy fuerte a los medios de comunicación, a los medios de élite, digamos, a los medios de referencia, y también una preocupación muy fuerte por el discurso contra las minorías, contra los migrantes, con estos grupos más excluidos, digamos, de la sociedad y que empiezan a ver como amenaza en sus respectivos países. Vamos a ver brevemente, antes de analizar los datos de Chile, para no alargarme tanto en esta parte, cómo usan de alguna manera los líderes populistas las redes sociales en comparación con otros líderes. Estos datos son de un estudio del Pew Research Center y muestra, esto se hizo durante las primarias. Y en el fondo lo que muestra es el uso que hacían de redes sociales Trump, Hillary Clinton y Sanders. Y una de las primeras cosas que vemos es que si bien la cantidad de posteos, la cantidad de mensajes que cada uno generaba era más o menos similar, los niveles de efectividad que conseguían eran muy distintos. Y eso es lo que podemos ver en el cuadro que está acá a la derecha, respecto a la cantidad en Facebook, por ejemplo, de comentarios, de reacciones, de información que se compartía, en Twitter, de los retweets que conseguían. O sea, en base a una generación de contenidos muy similar en términos de cantidad, los niveles de repercusión que tenían, los niveles de efectividad de los mensajes eran muy distintos. Y a continuación lo que uno tendría que tratar es de entender por qué sucede eso. En el caso de Trump había una preocupación muy fuerte por evitar las fuentes oficiales. Si las redes de Hillary fundamentalmente se concentraban en información oficial del sitio y de la campaña, o sea, en promover y en difundir información generada desde la campaña y desde la gente que participaba en la campaña. En el caso de Trump, la idea era generar siempre contenidos de terceros y tratar a partir de esos contenidos de terceros conseguir mayor nivel de viralización de los contenidos. Y hay otra diferencia que me parece que es muy interesante, que es acá, que tiene que ver con los retuiteos, esto particularmente tiene que ver con los retuiteos, y que tiene que ver con cómo Trump lo que hacía era tratar de retuitear permanentemente comentarios o tweets de ciudadanos comunes y corrientes, a diferencia de lo que hacía Hillary. Mientras en el fondo Hillary lo que hacía era retuitear básicamente a los sitios de la campaña, a las cuentas oficiales de la campaña o a la gente que participaba en la campaña. Trump prácticamente no hacía eso, sino lo que se preocupaba era de siempre retuitear a ciudadanos comunes, obviamente que eran afines, que manifestaban alguna crítica, ya sea al gobierno, a Obama, a las otras candidaturas, etcétera, pero siempre a partir de esa voz, de construir, digamos, como esa relación. Hay otro fenómeno que también me parece interesante, que tiene que ver con los contextos, porque no tiene que ver solo con los usos. Y este gráfico es respecto a la cantidad de amigos en Facebook en la elección francesa, durante la campaña francesa. La curva azul es la de Marine Le Pen y la curva que viene, que es como naranja, digamos, punteada, es la de Mélenchon. Y lo que muestra, en el fondo, lo que muestra es la cantidad, cómo sube la actividad o cómo sube la cantidad de gente que ve esas cuentas después de los atentados del Bataclan.
En el fondo uno ve en el fondo también que tiene que ver no solamente con el uso de la cuenta, sino que tiene que ver con ciertos contextos. O sea, se produce esa crisis, se producen los atentados terroristas, se produce un discurso, después en la semana siguiente, la persecución de quienes habían participado, aparece también con fuerza un discurso un nacionalista, y eso es un caldo, o funciona como un caldo de cultivo durante la campaña, en el caso de esas dos candidaturas, que eran candidaturas con contenidos populistas. Y no ocurre con las dos candidaturas que están abajo, con la de Fillon o con la de Macron, incluso con la de Macron, que es la que termina ganando, que prácticamente se ve inalterada el uso de la cuenta durante ese periodo, o a raíz de ese hecho. Y lo otro que también me parece interesante es una especie como de surgimiento de diálogo populista internacional, que creo que es un fenómeno quizás nuevo, o nuevo con estas características, que va a haber que pensarlo y va a ver qué efectos tiene. Que es, por ejemplo, el líder nacionalista holandés celebrando el triunfo de Trump, mientras se estaban dando los datos de algunos estados, o Trump hablando sobre los atentados en París y planteando que eso debería tener algún efecto en las elecciones. Creo que ese es un tema que todavía no lo dimensionamos mucho, pero que puede ser relevante en el futuro, digamos, cómo se va produciendo ese diálogo público entre líderes populistas. Bueno, a continuación lo que quiero ver es cómo estamos en Chile. Si bien en Chile no hay una tradición populista tan fuerte como la que hemos visto en otros países de América Latina, si nosotros queremos como retroceder a nuestros grandes líderes populistas que llegaron a ser presidentes, tenemos que irnos a la década de los 30, de los 40, de los 50 con Carlos Ibáñez del Campo. Eso no significa que no hayamos tenido algunas apariciones populistas o que ello no pueda ocurrir en el futuro. No es que estemos como no es que estemos protegidos necesariamente frente a esa situación en el futuro. Y lo que me interesa ver particularmente son algunos números, algunos datos duros, de ver si existen esas condiciones o no, y hacer un análisis un poco como más general de la situación. Lo que les voy a mostrar ahora es una encuesta, o son los datos de una encuesta que desarrollamos en la Universidad Diego Portales, que la desarrollamos con otra institución que se llama Feedback, que es una consultora, que hemos medido comportamientos de jóvenes, participación política, consumo de medios desde el año 2006 a la fecha, y hemos ido pudiendo construir de esa manera los cambios, hemos podido ver las series, cómo han ido cambiando a través del tiempo, y en los últimos años particularmente hemos incluido más preguntas que tienen que ver con populismo, con autoritarismo, etc. Rápidamente, ¿cuáles son los niveles? Solo para tener una información así, una información como general. ¿Cuáles son los niveles de penetración que tienen estas redes entre jóvenes? En el caso de Facebook es una penetración prácticamente universal. O sea, la penetración está en torno al 95%, o sea, es en todos los grupos socioeconómicos, o sea, entre la población entre 18 y 30 años prácticamente es muy, muy difícil, es una excepción encontrar jóvenes que no estén registrados, que no tengan cuentas o que no la usen. En el caso de Twitter la situación es distinta. En el caso de Twitter, de hecho, hemos ido viendo como una disminución durante los últimos años y niveles de penetración que hoy día se ubican en torno al 17%. Y a diferencia, además de lo que veíamos recién con Facebook, está lejos de ser una penetración homogénea, digamos, sino que cambian los distintos segmentos de la población. Y uno de los elementos más importantes es el tema socioeconómico. En términos socioeconómicos sí vemos que hay una diferencia relevante en términos de la penetración, que ha ido disminuyendo con el tiempo, pero que todavía se mantiene. Ya, y entrando más propiamente en los temas que nos pueden o que nos importa reflexionar en términos al populismo. Niveles de participación electoral muy bajos. En esta elección, en esta encuesta, el 34% reporta haber votado en la última elección, que era la elección de concejales, que incluso podría ser eventualmente una cifra que puede estar sobredeclarada, porque sabemos que las encuestas, cuando hacen preguntas retrospectivas de participación electoral, tienden muchas veces a sobrerepresentar
los niveles de participación, pero ya es un nivel de participación bastante bajo. Y que de nuevo tenemos que en los distintos niveles socioeconómicos se distribuye de manera distinta. O sea, los niveles de participación son muy inferiores en los sectores más pobres de la población. Los jóvenes más pobres de la población están votando muy poco, o sea, 1 de cada 4 está votando en las elecciones. ¿Cuáles son las razones para no votar? Y la razón que aparece con más fuerza tiene que ver con el tema de la transparencia de la política. Tiene que ver con la mirada de que que hay corrupción en la política, que hay opacidad, que hay políticos que se están sirviendo a ellos, que hay distancia respecto de los ciudadanos. Si bien hay otros factores que también influyen, que tienen que ver con lo lejana que puede ser o con lo difícil de entender, la que aparece como la razón principal tiene que ver con la falta de transparencia, con la poca transparencia que se percibe en la actividad política. Los niveles de eficacia también son bajos. Cuando le preguntamos a la gente o le preguntamos a los jóvenes si creen que las actividades que ellos desarrollan influyen en las decisiones, también nos encontramos nuevamente con niveles muy bajos. O sea, son muy pocos los que creen que sus actividades, ya sea ir a votar o ya sea manifestarse, organizarse, articularse como sociedad civil, pueden tener algún tipo de impacto en las decisiones que toman las autoridades. Y lo mismo en el fondo cuando hablamos de lo que se llama como la eficacia política interna, que ya no tiene que ver solo con la efectividad, con la influencia en las decisiones, sino si la gente los jóvenes se sienten como preparados para poder participar en política, si sienten que son capaces de entender los asuntos políticos, que están bien informados, que están bien preparados para participar en política. En general, un grupo muy importante siente que su eficacia o que su acción también puede ser ineficaz porque no cuenta con herramientas o con conocimientos o con habilidades que les permitan entender y participar de la dinámica política. Los niveles de confianza interpersonal son muy bajos y sistemáticamente han ido bajando durante los últimos años. O sea, es una sociedad de personas en el fondo cada vez con menores niveles de confianza entre ellos, lo que hace, por supuesto, más difícil la construcción de capital social, la construcción de organizaciones, no solo de participación política, sino que tiene que ver también con la participación cívica, con la participación comunitaria. O sea, hay un deterioro de esos lazos que permiten la elaboración de capital social que se fundan en la confianza y en la confianza en el otro, que también vemos que aparecen bajando. La confianza en las instituciones, esta es no es ninguna novedad para la mayoría de nosotros. Hemos visto durante los últimos 5 años o un poco más cómo se ha ido minando la confianza en prácticamente todas las instituciones y las más dañadas son las instituciones políticas, son la Presidencia de la República, los partidos, los ministros, los parlamentarios, también las grandes empresas, incluso instituciones que tradicionalmente tuvieron altos niveles de confianza como la Iglesia Católica, también han ido perdiendo reputación, digamos, en términos públicos. O sea, estamos en un escenario generalizado de poca confianza en las instituciones. Carabineros, de hecho, que era como el último faro de la respetabilidad y de la confianza pública, esta encuesta no alcanza a recoger eso, pero hemos visto que durante los últimos meses también ha tenido una baja y una baja fuerte, digamos. Ahora, ¿cuál es la diferencia de lo que encontramos en el 2016 respecto a lo que habíamos encontrado hasta ahora? Hasta ahora habíamos visto esta baja sistemática en la confianza interpersonal, en la confianza en las instituciones, el poco interés en el proceso político, eso lo habíamos visto. Pero lo que no habíamos visto fue un resultado que encontramos por primera vez en la encuesta del 2016, y es que subió 10 puntos el porcentaje de jóvenes que a veces cree que un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. Y 10 puntos en un año es un alza importante, es un alza considerable. Eso no significa que la mayor parte de los jóvenes no crean en la democracia, pero sí que hay un fenómeno que por lo menos hay que estar atento, que por lo menos hay que mirar, porque vimos un cambio en una serie grande de tiempo, vimos un salto relevante
que no habíamos visto antes. Y que además es bastante transversal. Acá está desagregada la misma información y acá no tenía ningún sentido poner un cuadrito, poner una flecha como para indicar, miren este lado, digamos, porque en realidad los niveles son muy transversales. No es como que se esté concentrando en los grupos más pobres, no es que se esté concentrando en ciertos sectores de la población, en mujeres, hombres, sino que al menos dentro de este grupo de jóvenes es bastante transversal. La caída es bien transversal. Y lo último que me gustaría mostrarles, que son algunos datos, que también fue bien importante y marcó una diferencia respecto a las encuestas anteriores, es el que tiene que ver con la migración. O sea que hay dos preguntas, una que es si la llegada de extranjeros está relacionada con el aumento de la delincuencia, que tiene un salto importante de 9 puntos, y otra respecto a el aporte a la cultura del país que significa la llegada de extranjeros. Y en esas dos preguntas también hubo cambios importantes que no habíamos visto en los años anteriores. Entonces vimos simultáneamente esta disposición más autoritaria, esta menor valoración de la democracia o apoyo a gobiernos autoritarios en ciertos momentos y al mismo tiempo un alza de estas posiciones anti-inmigración o esta mirada más nacionalista. Ahora, si nos vamos a población general, esta es otra encuesta, que es una encuesta que se hizo el año 2015, más o menos nos muestra, no son exactamente las mismas preguntas, no son los mismos temas, pero camina o se mueve en una dirección más o menos similar. Y este es un módulo específicamente sobre populismo, son como unas 10 o 15 preguntas, yo seleccioné algunas que se hicieron sobre populismo, pero básicamente querían ver el tema como de la intermediación, cuál era el rol de intermediación y cuál era el rol que jugaban los partidos, de representación más bien, cuál era el rol de representación que jugaban los actores políticos respecto a los ciudadanos. Y esta pregunta es, se manifiesta la afirmación, ¿preferiría ser representado por un ciudadano común que por un político experimentado? Los niveles de acuerdo son elevados. Okay. Y la segunda es, en nuestro país, funcionaría mejor si las decisiones importantes fueran tomadas por expertos independientes. De nuevo, los niveles de acuerdo con la afirmación son altos, son más del 50%. O sea, lo que muestra es niveles de desconfianza en la élite o la clase política y en la capacidad de tomar decisiones. O sea, obviamente son preguntas distintas, es una aproximación distinta, pero nos muestra va componiendo de alguna manera un cuadro. Y la última que les quería mostrar, que a mí personalmente me sorprendió mucho cuando lo vi, tiene que ver con el control social y la justificación del uso de la violencia. Y esta pregunta es sobre el tema de las, entre comillas, detenciones ciudadanas que se han hablado. Y la pregunta es la siguiente. Imagina la siguiente situación. Varias personas descubren a un hombre intentando asaltar a una mujer. Algunas personas lo encaran y el asaltante intenta escapar sin llevarse nada. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con que algunas personas persigan y golpeen al asaltante con el fin de tratarlo? En un periodo además donde tuvimos como varios escenarios o varias situaciones similares. Y el 60% de la población dice que está de acuerdo, incluso en el caso de que esa persona que está arrancando no se haya llevado nada. Y cuando lo revisamos a nivel de grupos socioeconómicos, vemos que en los grupos socioeconómicos más altos es mayor el nivel de acuerdo. O sea, incluso opera como una especie de violencia de clase, digamos, que yo creo que es interesante también detenerse en analizar, porque los niveles son mucho más altos, o son más altos en los niveles de altos ingresos, que son los segmentos más educados, que uno esperaría que eventualmente pusieran o tuvieran cierta racionalidad respecto al tema. Bueno, esa es como la evidencia, esa es la evidencia que yo encontré y que quería presentar. No significa en el fondo que estemos al porte de un estallido populista en Chile, no creo, pero yo creo que sí hay que mirar con atención como señales, síntomas que estamos teniendo, particularmente en el tema del apego al valor de la democracia, el rechazo al autoritarismo, cómo funciona eso, esa, digamos, dicotomía democracia-autoritarismo, y también con el tema de la migración, porque es un fenómeno creciente en Chile, que va a seguir, todo indica que va a seguir en desarrollo,
y que vamos a tener que tratar de enfocar de la manera lo más adecuada posible. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes ya. Mientras se carga la presentación, quería agradecerle a todos por estar acá hoy día. Para los que no han entendido todavía la dinámica, las mañanas son más académicas, las tardes van a ser mucho más orientadas a la industria, con casos. Tenemos hoy día, mañana también hay workshops muy interesantes con los responsables, ¿no es verdad?, de Facebook, de Google. Hermida también va a estar. Me cuesta mucho un poco pararme frente acá a presentar algo sin antes agradecer públicamente. Ayer tuvimos en la tarde para estudiantes de doctorado, de magíster, profesores, los profesores Campbell, Katz, Hermida, hablaron sobre sus investigaciones, y uno de los alumnos dijeron: oye, escuchar a Katz es como escucharte a ti. Y yo le dije: lo que pasa es que él me formó académicamente. Y es muy importante entender algo. Cuando nosotros sabemos que la gente per se es envidiosa, pero por lo menos yo vengo de una tradición que dice que hay en dos casos que uno no siente envidia: por los hijos y por los alumnos. ¿Qué tienen en común los hijos con los alumnos? Los hijos con los alumnos tienen en común lo siguiente: que la gente en general le entrega mucho sin esperar algo de vuelta. Y cuando se entrega mucho sin esperar algo de vuelta, finalmente uno se ve reflejado en lo que los hijos, en este caso, o los alumnos empiezan a hacer. Y se empieza a hacer muy similar, ¿no es verdad? De repente uno con sus hijos los ve y ve cosas de uno en ellos. Lo mismo con alumnos, ve cosas de uno en ellos. Por eso se dice que no se siente envidia justamente con estos dos tipos de personas. Con el resto sí, pero con esto no. Entonces, el punto es que yo me veo en la obligación de agradecer públicamente a James Katz por todo lo que me entregó, por cómo me formó, por el cariño, el entusiasmo, el tiempo y dedicación que puso en convertirme hoy día, gracias a Dios, en un académico que se aburre también, igual que muchos de ustedes, cuando empiezan con todos los datos y los números, pero también con una pata en la industria, siempre pensando en qué cosa nueva se puede aportar. Y eso es un poco lo que vengo a presentar hoy día. Tenemos esta investigación, nosotros la empezamos a hacer hace 3 años. Queríamos ver cómo se comportaban hoy día en el área política los usuarios. Todo lo que son en proyectos medioambientales en particular. Queríamos entender, hicimos un rastreo completo de lo que pasó durante un año en los principales proyectos medioambientales de nuestro país. Y lo que ustedes ven acá es una de las redes donde básicamente cada uno de los puntos que se ve es un usuario. Y vamos a empezar a ver que hay formas que responden a roles diferentes que tienen cada uno de estos usuarios. Y lo que nosotros hicimos fue sistematizar cómo hoy en día los proyectos medioambientales en particular se fueron frenando y ver si es que había un impacto con esto que vemos atrás, que son las redes sociales. Y la conclusión básicamente, y se las voy a decir, es que las redes sociales no sirven para nada si no hay prensa. Las redes sociales son absolutamente inútiles si no hay medios detrás que amplifican lo que tienen las redes, lo que las redes están diciendo.
si ustedes se ponen a pensar en las grandes cosas que pasaron en las redes sociales, lo más probable, si yo levantara la mano, por ejemplo, y le dijera, oye, ¿quién se acuerda de, no sé, ¿cómo se llama? El soldazo, el mediocre? Reguleque, disculpen, Reguleque. ¿Dónde se enteraron de eso? ¿Por las redes o por la prensa? Cada una de las cosas, son muy pocos los que se enteraron por las redes. Si no hubiera sido por la prensa, hubiéramos sido incapaces de saber lo que estaba sucediendo. Creemos que las redes sociales, porque nos gusta pensar, sobre todo los que estamos metidos en esto, que las redes sociales son los que están movilizando hoy día las cosas, los que están permitiendo que se hagan, pero todo esto que les vamos a mostrar no serviría si no hay lo que se llaman medios y amplificadores. Y a partir de eso también les voy a mostrar en datos por qué lo más probable es que Sebastián Piñera va a ser casi con seguridad máxima el próximo presidente de la República, sin que pifeen ni que aplauden, pero les quiero mostrar por qué creemos eso en base a algunos datos que hemos sacado y que en verdad va a ser tan obvio de no pasar algo, digamos, o que otro candidato lo haga excelentemente bien o se den ciertos patrones, o que el candidato Piñera finalmente termine equivocándose y cayendo. Pero no hablo como si esto fuera religión o Biblia, son opiniones basadas en evidencia empírica. Si alguien no lo quiere creer, lo discutimos en el almuerzo, podemos, digamos, por favor, no, es solamente conclusiones que se dan en base a datos que hemos recolectado. Si nosotros preguntáramos cómo se ha entendido históricamente el fenómeno de la comunicación, es necesario hablar de 3 teorías. La primera se llama Magic Bullet. Magic Bullet es cuando se creía entre 100 y 80 años atrás, con la época de la propaganda, la época, ¿no es verdad?, de los grandes autoritarismos, que los medios de comunicación tenían la capacidad de impactar completamente a las personas y persuadirlas. Detrás mío hay una imagen de Orson Welles, que básicamente fue un radioteatro que se hizo en Estados Unidos, donde se imitaba a un programa en ese tiempo de radio, como un noticiario, donde se describía fehacientemente que los marcianos o vida extraterrestre estaba llegando a Nueva York, o Washington, o en distintos lugares, ¿no es verdad?, del país. La Guerra de los Mundos se llamó. ¿Y qué fue lo que sucedió acá? La gente escuchó lo que estaba pasando. Aquellos que llegaron a la mitad de la transmisión no alcanzaron a saber que era un radioteatro. Y gente se empezó a suicidar. Hubo muchísimos muertos producto de esto, porque estaban seguros que estaban llegando los marcianos. A raíz de todo esto se empieza a hablar de lo que es la Magic Bullet, o la aguja hipodérmica, que es que los medios de comunicación son capaces de impactar directamente a las personas. Lo que digan, la gente finalmente los termina frameando, haciendo para que respondan de esa forma. Esta teoría, mucha gente la sigue creyendo, la sigue compartiendo. De hecho, yo molesto mucho en capacitaciones corporativas, pero si te mandé mail, siguen pensando en que si uno mandó el email, el otro mágicamente recibió la información. El Magic Bullet, pensado en su máxima expresión. Te mandé el email. Cambió. Hace 60 años llegó un caballero, Eliyahu Katz, con Lasserfeld, y dijeron, esto no funciona así. No es que los medios afecten directamente a las personas, sino que hay líderes de opinión. Y a pesar de su bestseller, que es Personal Influence, dice, ¿sabéis qué? Llega el medio, impacta a ciertas personas que tienen la capacidad después de retransmitir este mensaje
y son ellos los que finalmente tienen un impacto en otros individuos. No tiene que ser un político, no tiene que ser un gran personaje, puede ser cualquiera de nosotros, con una capacidad mayor de habla, que la gente lo va a escuchar más, pero que cuando llega la noticia, ¡pum! Hoy día se ve mucho esto con los comentarios, por ejemplo. Uno va, no quiero decir ningún medio en particular, pero a Emol, por ejemplo, y va, ¿no es verdad? Y generalmente lo que está pasando hoy en día es que muchos se van a los mensajes y hay una información que es el contenido. El mensaje viene a ser como el metacontenido, que es el contenido del contenido. Y uno, al ver ese contenido, generalmente interpreta la noticia de esa forma. Tiene un efecto, tiene un impacto. Sobre todo los contenidos que son más populares. O los contenidos, si los comentarios más populares, a la gente lo va impactando. Y después de eso, como que te hacen un frame y uno entiende la noticia desde la perspectiva que te estamos mostrando en el comentario. Entonces, se ve muy fuerte esto. Pero, y esta fue como nuestra modelo nuevo que desarrollamos con, no quiero ser en lo más mínimo personalista, individualista, por lo tanto los voy a nombrar a todos, que es Hilbert, que es profesor de California, Vázquez, que es nuestro gran maestro de la web acá, quien les habla, Sebastián y Arregada, y Eduardo Arregada. Nos metimos en esto y empezamos a desarrollar esto que estamos hablando. Y nos dimos cuenta que, y después les voy a mostrar los datos en particular y cómo se articula, que en verdad hay múltiples bajadas de comunicación e información que si algunos de estos no funcionan, es muy raro, pero muy raro que un contenido, en este caso en particular de Twitter, pueda llegar a viralizarse. Acá falta un componente más que se los voy a presentar ahora, pero básicamente tenemos a los mass media, tenemos a los medios, perdón, a los líderes de opinión, y tenemos a personas. Faltan dentro de estas personas gente que genera contenido que es fundamental para que, en este caso en particular de los proyectos medioambientales, se creara una opinión pública en Twitter, en este caso, en contra del proyecto. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Hicimos este barómetro social para poder ver el impacto que tenían las redes. Lo hicimos de todas las redes, pero lo que yo les traigo ahora se centra en Twitter, de los medioambientales. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos los proyectos que ustedes ven acá, observamos los conflictos, se escogieron 8 con mayor movimiento de palabras en Twitter para este análisis. Lo analizamos durante meses y vimos después cuáles eran las palabras más frecuentes y en función de esas palabras los pusimos como entradas claves y empezamos a bajar durante más de un año toda la información que empezaron a conversar las personas en Chile de estos proyectos. Y vimos que habían 4 públicos que son centrales. El primero es el generador del contenido. El generador del contenido son cuentas que desarrollan todo el contenido en contra de la autoridad o a favor, ¿no es verdad?, o en contra del desarrollo del proyecto o a favor de una temática en particular. Y lo que vimos fue que si es que no estaba esto, si es que no habían cuentas dedicadas a generar contenido y que ese contenido ocupara ciertas estrategias, como por ejemplo aunar todas las conversaciones bajo un hashtag en un mensaje, no escalaba nunca el conflicto. Si
En otras palabras, si no habían cuenta especializada para escribir con buen contenido, no pasaba nada. Porque ya no era un tema, puede ser que esté relacionado también al aspecto quizás más medioambiental, de qué era el impacto o no impacto, pero si es que no había una cuenta que estuviera constantemente contribuyendo al contenido, nunca escalaba el conflicto. 2, nos dimos cuenta que tampoco escalaba si es que no habían influenciadores o líderes de opinión, como ustedes lo quieran poner, que principalmente a partir del contenido que era generado por estas cuentas, lo que hacían era retransmitir, ya sea con retweet o citando lo que la cuenta había generado con una propia impresión, y si no habían influenciadores, que son líderes de opinión, personas con muchísimos seguidores, que ya sea por su carácter más de farándula o de expertos, nunca se escalaba el conflicto. Lo mismo pasaba con los medios de comunicación. Los medios de comunicación lo que se da era una cosa muy loca, porque si no aparecían los medios, nunca se alcanzaba una masa crítica, que es la red de apoyo que ustedes ven acá abajo, que es lo que vimos que habían ciertos números, que era la masa crítica que necesitaba todo conflicto para expandirse. Estamos hablando acá que hay medios de comunicación que en su mayoría tienen varios millones de seguidores, y que por lo tanto si ellos no entraban en esta información, en esta dinámica, en esta lógica, no se ampliaba. Ellos eran los encargados de la socialización de los conflictos. ¿Por qué? Porque eran secos para influenciar. En el momento que aparecía un medio de comunicación y retuiteaba algo, ¡pum!, cambiaba todo, se disparaban las menciones, el alcance, se generaba una dinámica diferente. Cuando yo le estoy diciendo que si no aparecen los medios de comunicación, en verdad es súper relevante el contenido, pero nunca escala, es a esto a lo que me estoy refiriendo. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Que habían conflictos que estaban absolutamente dormidos. ¿Y por qué estaban dormidos? Porque faltaba alguno de los 4 elementos. O porque no había una cuenta que estuviera constantemente generando contenido, como puede ser, no sé, un Alto Maipo, por ejemplo. O porque no entró nunca la prensa porque el contenido no era relevante o los líderes de opinión no quisieron meterse. Y ahí en ese momento fracasó, nunca pudo escalar a crisis o latente. ¿Por qué? Empezaban a hacer con crisis latentes cuando ya había una exposición mucho mayor. Se alcanzaba una masa crítica y la gente ya empezaba a reaccionar frente a eso. Y vimos también que habían congelados, que es que venían como de vuelta, que ya alcanzaron un clímax, en una instancia legal se detuvieron y ya como ya estaban detenidos, por así decirlo, bajó este ataque que había contra ellos. Entonces, con respecto a la dinámica de los conflictos, se concluyó que el aumento de activistas online depende de la gestión estratégica que realicen los generadores de contenido. ¿Por qué? Porque si los generadores de contenido son capaces de aunar mensajes claves para hacer un llamado súper concreto a la autoridad, los cambios eran tremendos. Bachelet no Alto Maipo, por ejemplo, era súper común. Era muy de esperar que hubiera una reacción por parte de la autoridad frente a los discursos que se empezaban a armar. Pasó con Piñera, ¿no es verdad? Hace 10 años atrás, más o menos, con Punta Choro, qué sé yo, Punta Choro, ¿no? Barrancones. Y siempre que había como un llamado directo, con una lógica, habían respuestas mucho más potentes. Dentro de la red de cada conflicto, lo que empezamos a ver es que se producían cadenas de reacción al amplificar el alcance de los mensajes y el tamaño de la audiencia. En los conflictos que están en la etapa de crisis, siempre partían los generadores de contenido, el 95% de los mensajes, o el 90%, en algunos casos incluso el 99%, de todos los mensajes que habían en Twitter con respecto a un conflicto, partía por generadores de contenido, cuentas específicas que estaban solamente para tirar, digamos, información con respecto a este conflicto en particular. Y ellos
en el momento en que eran tomados por medios de comunicación o líderes de opinión, cambiaba la dinámica del conflicto y hacían como que se validara el discurso socialmente que estaban entregando. En el momento en que sale en un medio de comunicación, en el momento en que un líder de opinión, puede ser un político, puede ser por ejemplo, muy conocido, que son medios pero no son tan medios, por ejemplo, los periodistas como Más Estrella, en el momento en que toman carta, se validaba este discurso y empezaba ya a transformarse la lógica alcanzando una masa crítica mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que vimos, por ejemplo, acá lo pueden ver ustedes? Que estuvieron estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, perdón. 9 conflictos que están separados en todo lo que es mina, que es de ¿cómo se llama? De poder termoeléctrico y de hidroeléctrico. Y ahí se pueden ver cuáles fueron las características de cada uno. Cuando nosotros estudiamos durante ese año, fue la crisis, fue donde se desató, Alto Maipo y Central Mediterráneo. Era obvio que venía porque tenía estos 4 aspectos. Y ejemplos, por ejemplo, de lo que nosotros llamamos como voices o generadores de contenido, es por ejemplo Sin Represas, donde si bien ustedes lo ven ahí que ya alcanzó después de varios años una gran cantidad de seguidores en ese tiempo, ellos lo que hacían era básicamente todos los días, de forma mecánica y sistemática, generar contenido con respecto al conflicto. Acá están los medios, ¿no es verdad? Los amplificadores. Pueden ser, por ejemplo, Giorgio Jackson, en este caso Mauricio, Bustamante, Greenpeace. También se empezaba a meter y ellos eran lo que validaban estos mensajes centrales que venían. Y están los participantes, que es el usuario común, que en el fondo participó de algún periodo, en algún periodo de los tiempos, de los distintos periodos que estudiamos. Y acá, lo que se ve, acá por ejemplo, es un movimiento, ¿cómo se llama? Se graficó un conflicto que no tenía Santa Bárbara, no tenía un generador de información. De repente habían noticias, aparecían algunos medios de comunicación, casi siempre digamos algún medio grande, pero como no tenía una generación constante de contenido, nunca escalaba. Acá puede verse al lado Alto Maipo, donde, y ahora creo que se puede ver más, si ustedes ven acá estaban como las voces, los que generaban contenido, pero acá ustedes pueden ver los amplificadores, por ejemplo, ¿no es verdad? Y que también deben ser, estas son voces, los verdes son amplificadores que hacían que saliera, siempre las voces están al medio del discurso. De hecho, nosotros, no quiero entrar a ninguno en particular, pero Hydro Aysén, nosotros estamos seguros que perdió, porque cuando nosotros hicimos todo esto, en la opinión pública me refiero, independiente de la parte jurídica o si está bien o está mal, pero estoy hablando netamente de la opinión pública o en la tuitósfera, como quieran ustedes decirle, acá estaba no Hydro Aysén, muy céntrico, y por acá afuera estaba una cuenta que apoyaba al proyecto Hydro Aysén. Y la cuenta que apoyaba el proyecto de Hydro Aysén, nunca pudo ingresar por 2 razones. Pero la principal, porque entró 2 años tarde. La empresa entró 2 años tarde al conflicto. Después de 2 años, decidieron que era buena idea empezar a también tener una voz. Y cuando tú le diste 2 años, y acá no hablo que si está mal o está bien, que soy poco, ¿cómo se dice?, conciencia ecológica o tenga mucho, me da lo mismo. Pero en el fondo, cuando tú en un conflicto le das 2 años de ventaja a una contraparte para posicionarse en la opinión pública, da lo mismo. Ya está. Nunca logró posicionarse. Esto es lo más potente que ustedes van a ver en el fondo de cómo las voces van tirando
información para afuera, cómo se ve después agrandado por los medios, y ahí ven un medio, ven que siempre detrás de los medios se van a ver como más esos conos que de amplificación, y ahí de hecho esto es producto de ese verde grande, y obviamente esa debe ser la voz central del conflicto, que en este creo que era Pascua Lama, y acá no estoy diciendo que tienen que entender el modelo, pero básicamente lo que hay acá es lo siguiente, es que en un modelo donde yo creo que están los medios de comunicación y que impactan directamente a las personas, no funcionaría esto, porque esto necesariamente parte con voces, con todos los modelos que nosotros hicimos, parte con las voces lo toman los medios junto con las voces se van amplificando, y después muchas veces todo lo que son las propias voces van retuiteando esta cosa que salió en los medios. Es decir, se forma una espiral que para efectos, digamos, comunicacionales es perfecto. ¿Por qué? Porque las voces se sienten tan orgullosas que los medios cubrieron lo que ellos tenían que decir, o que los líderes de opinión cubrieron lo que ellos tenían que decir, que después eso mismo que dijeron los medios y los líderes de opinión lo van retuiteando constantemente, impactando a los demás. Entonces es un círculo virtuoso en este caso para ellos. Y obviamente los participantes acá son mucho más reactivos. Ellos reciben y finalmente terminan muchas veces entregando información. Acá entonces, esto es lo que nosotros planteamos básicamente. Esto era el modelo tradicional que les dije, el Magic Bullet. Esto es de los mass media con un líder de opinión. Y este es el modelo que nosotros estamos planteando, donde la información viene de los usuarios, posteriormente es amplificada por los medios y por los líderes de opinión, y los usuarios vuelven a tomar esa información. Quiero terminar 3 minutos o 2 minutos con un par de datos, que fue lo que hicimos hace poco. Hicimos un informe de Twitter justo para los precandidatos presidenciales. Lo que nosotros hicimos fue básicamente que creemos que son las variables más relevantes, criterio. Lo que analizamos fue la forma con que cada uno de los candidatos utilizó Twitter para comunicarse con terceros. Es todo el análisis comunicacional, cómo estaban interactuando. El alcance y repercusión mediática de los mensajes en Twitter, y esto es lo que quiero decir, la capacidad que tienen los presidenciables para lo que ellos dicen en Twitter sea, ¿cómo se dice? Replicado íntegramente por los medios de comunicación, la valoración alcanzada por los otros usuarios en la red social, el engagement, que se llama cuánto interactuaban con ellos, y el tema de las temáticas. Entonces, ahí se estudió a todo esto. ¿Y cuál es el punto que yo les quería decir? El 40% de los tweets de Sebastián Piñera son retuiteados por los medios de comunicación. Tiene un impacto directo en la agenda de los medios de comunicación. Está lo que Piñera tuitea, de forma directa. Nosotros sabemos que hoy día los futbolistas ya no hacen conferencia casi, sino que tuitean. ¿Por qué? Porque después le van a preguntar. Es mucho más cómodo, ellos están al mando, ellos gobiernan la información que sale de ellos, deciden qué ponen y qué no. Y yo no estoy ni criticando, ni felicitando a los periodistas o a los medios, pero si los medios en un 40% de las cosas que Sebastián Piñera tuitea, o por lo menos fue en ese periodo de estudio, para ser justos, digamos, del 14 al 27 de junio, que fue antes de ¿cómo se llama? De las primarias. Si los medios hacen caso directo a lo que Piñera dice, igual es potente. Porque en el fondo hay una persona que está poniendo la agenda. Y cuando alguien pone la agenda, y además
tiene repercusiones en lo que va comentando. Y acuérdense lo que les dije, esto no funciona sin los medios de comunicación. Pero si cada vez que el candidato presidencial habla es noticia, tiene un impacto súper alto. Por eso yo les digo que es muy poco probable que nos salga en base a esto, sobre todo comparando a los demás. Sobre todo comparando a los demás. Kast, acuérdense que fue cuando le pegaron, pero no fue por temas propios. Los voy a echar yo, Raúl, no te preocupes. Señores, hay almuerzo. Les van a entregar con los vales un bagel, bebida, un quiquito. A las 2 de la tarde van a ver acá todos los casos de empresas divididos entre estos dos, como ustedes lo tienen en sus carpetas, para que regresemos, empecemos puntual y podamos seguir con este gran evento. Muchas gracias. El ticket con la fecha de hoy, si son tan amables, porque tienen 2 tickets, de hoy y mañana, con fecha 9. Gracias. Nos esperamos a las 14 horas.